Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Ramón Cáceres Martínez, estudiante de licenciatura en matemáticas. El día de hoy tengo el placer de presentarles al docente Carlos Martínez, que labora en la Institución Educativa Integrada Departamental de Cabrera, en el municipio de Cabrera. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe, gracias por tu tiempo, gracias por compartir este momento de conocimiento desde la parte del área de las matemáticas, que obviamente pues es algo en lo que yo también quiero llegar al momento a desempeñarme. Profe, la idea de la entrevista, de lo que estamos acá, es mirar un poquito más acerca de las historias de las matemáticas, pero específicamente mirar de qué civilización, según su criterio personal y laboral, según su experiencia que ha tenido, ha observado que ha hecho un aporte importante a nuestra área de matemáticas. Bien, buenas tardes, Diego, y reitero nuevamente el agradecimiento por haberme tenido en cuenta para este trabajo que usted está desarrollando. Básicamente, pues la historia de las matemáticas, digamos, ha estado ligada al mismo desarrollo de la humanidad, ¿sí? Desde la necesidad del ser humano por llevar y contar las cosas, ¿sí? Digamos que esos fueron los primeros desarrollos de la matemática. A medida que el ser humano se fue organizando, ¿sí? Y se fue, digamos, como apropiando del entorno, de los diferentes entornos geográficos y a su vez pues, políticos y sociales, se fueron desarrollando las primeras civilizaciones. Y para mi concepto, ¿sí? Digamos las civilizaciones antiguas, que se desarrollaron en torno a los ríos, específicamente si hablamos de la egipcia y de la babilónica, que se desarrollaron como se conocen como civilizaciones fluviales, ¿sí? Digamos fueron las que aportaron, dieron las primeras bases para el desarrollo concreto de las matemáticas, ¿sí? Para mí, la egipcia tuvo gran relevancia porque el solo hecho de la necesidad de llevar ya las cuentas, ¿sí? De los censos, los impuestos, las estadísticas de los cultivos, los cambios de clima, las fases de la luna, ¿sí? El mismo calendario como tal, implicaron un desarrollo ya un poco más abstracto del concepto del número, ¿sí? Digamos, la civilización egipcia fue una de las primeras que desarrolló símbolos, ¿sí? Recordemos que el número pues, es un símbolo que representa una cantidad, y en el caso de la egipcia, digamos, ya fue un poco más concreto en cuanto a asignar esos símbolos a las cantidades, ¿sí? Digamos que ellos utilizaron en su lenguaje, ¿sí? Porque a la par también se desarrolló el lenguaje. Ellos desarrollaron un sistema de jeroglíficos, ¿sí? Y digamos que a cada cantidad le daban un símbolo, ¿sí? Digamos, para el 1 lo representaban con una línea, para el 10 lo representaban con un arco, ¿sí? Para el 100 con un rollo. Y para el 1000, por ejemplo, representar la cantidad 1000 con la flor del loto, y así hasta a diferentes símbolos, hasta representar hasta los millones. Entonces, digamos que eso fue un desarrollo bastante importante y pues un poco primitivo del sistema decimal que manejamos en la actualidad. ¿Sí? Digamos, ese fue uno de los grandes aportes de esa civilización. Pues que tenía su problema porque, digamos, al no ser un valor de posición, de sistema posicional, pues tenían que repetir hasta, digamos, hasta ciertas cantidades el mismo símbolo. Entonces, pues era muy extenso poder escribir un número grande, ¿sí? En el sistema egipcio, ¿sí? Por no tener el concepto del valor posicional que conocemos el día de hoy. Digamos que ese es uno de los inconvenientes que tenía esta civilización, esta forma de representar los números. La civilización.
Claro que su merced planteándolo desde esa parte numérica, retomando el ejemplo con la parte egipcia, también podríamos ingresar con la parte geométrica. Ah, claro, sí, por supuesto. Los egipcios fueron uno de los primeros pueblos, de las primeras civilizaciones que desarrollaron, no de manera, digámoslo así, abstracta, simbólica, los conceptos básicos de la geometría. Ellos lo hacían un poco más práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, lo más que la necesidad que ellos más tenían era calcular las áreas para los cultivos, ¿sí? Y como recordemos, esta es una civilización del desierto, pues ellos dependían de las crecientes y de las inundaciones que hacía el río Nilo para poder sembrar, para poder plantar, ¿cierto? Y por lo tanto, pues como no era mucha tierra la que era fértil, pues tenían que optimizar, ¿sí? las áreas de cultivo, y para eso, pues digamos que ellos aplicaron muchos conceptos geométricos que hoy en día conocemos, básicamente como las áreas y los perímetros de las figuras planas. Importante. Y llegando así como un paralelo con la religión, yo me acuerdo mucho en este momento de la historia de José, ¿sí? De aquel hijo que los hermanos lo vendieron y demás, y que en algún momento le dieron la direccionalidad de los recursos del imperio, digámoslo así, egipcio, y ahí podemos llegar a tener un concepto de fracción, porque él tuvo la posibilidad, no, la emergencia de ir fraccionando todos aquellos granos para que el pueblo egipcio no se fuera a morir de hambre. Exactamente, sí. Digamos que los egipcios fueron, pues, no, como les digo, no fue tanto el aporte en la parte simbólica, ¿sí? En teoremas, en axiomas, no, eso lo desarrollaron pues más adelante los griegos, ¿cierto? Pero digamos que ellos empezaron desde la práctica, que es como lo que más me llama la atención, o sea, esa aplicación desde la observación y desde la práctica de los conceptos matemáticos, ¿sí? Y que fueron, pues digamos, como haciéndolos más abstractos, ¿sí? Pues que no, digamos, y los fueron, digamos, generalizando porque hubo un gran descubrimiento hacia el año 1800, 1900, que fueron los papiros de Rin y de Moscú, ¿sí? Donde ahí se veían, digamos, una generalización de problemas prácticos en la agricultura, en el comercio, en la construcción en la arquitectura, ¿sí? En la construcción, por ejemplo, de las pirámides. Ahí ellos generalizaban esos problemas, pero pues digamos que los contaban, pero digamos no en forma, como les digo, en forma simbólica, sino que los generalizaban para cualquier aplicación que ellos necesitaran. Bien, importante, no lo había pensado desde ese punto de vista. Listo, profe, entonces, retomando todo lo que su merced nos comentaba, podemos llegar desde mi parte personal a la siguiente conclusión. Podemos deducir que entonces la matemática va acorde al crecimiento en el pensamiento humanista, ¿sí? Porque está presente desde que tenemos conocimiento de la historia, aunque fuera empírica, no fuera solamente teórica, ya volvieron prácticas sin necesidad de conocerla, y así va evolucionando con la humanidad. Aparte de eso, pues también vemos de que sin querer la parte egipcia da un aporte importante a la arquitectura, porque ellos, en la parte práctica, lograron poder sacar la parte teórica para por ejemplo, ahorita ya enfocándonos en la parte de arquitectura, recordemos que ellos fueron los constructores de las pirámides, ¿sí? Y básicamente eso lo hicieron a partir de conceptos geométricos y específicamente aplicando el teorema de Pitágoras, que aunque ellos no lo desarrollaron simbólicamente, sí prácticamente. Por ejemplo, ellos tenían como una especie de triángulos con lazos, con nudos, ¿sí? Y digamos que la aplicación práctica era que digamos en uno de los lados eran 3 nudos, en el otro eran 4 y por lo tanto en el otro eran 5. Entonces era una aplicación práctica del teorema de Pitágoras, y así mismo era que ellos construían, porque recordemos que las pirámides básicamente eran para inmortalizar a los faraones, ¿sí? Entonces era como algo
tendiente a la perfección, ¿sí? Ellos también desarrollaron el concepto de pi, ¿sí? A partir del descubrimiento de hacer la comparación con la sombra del sol, ¿sí? Y hacer la medición respectiva con esa sombra, ¿sí? Sí, sí, importante. Entonces, importante, listo, profe. Entonces, no siendo más, te agradezco la importancia. La verdad, yo sí los felicito porque si nosotros comprendemos la importancia de las matemáticas en la vida, ¿sí? Es que les podemos dar realmente sentido y aplicación. Sí. O sea, que no es algo como un coco, como que, uy, qué cosa tan terrible, tan difícil. No, porque las mismas matemáticas surgieron a partir de las necesidades del ser humano. Y que no puede llegar a la conclusión con que decían los estudiantes ahora de que esa vaina para qué me va a servir. Sí. Entonces, sí, es importante esto. Igual, profe, te agradezco el tiempo. Muy importante. Ha sido un Con mucho placer. gusto. Éxitos en tu labor. Les agradezco la atención. Que tengan un buen día.